Todo comienza justo después de la reacción anterior, con todos los personajes teniendo dudas sobre quién era Yorichi. Tolly. Definitivamente debe haber algo más con ese tal Sugikuni, algo dentro de él no es completamente humano, tal vez físicamente sí, pero espiritualmente hablando no, y sí que es irónico que yo lo diga. Pensó. Goyo. Bueno, ciertamente fue más interesante que los cazadores. Geto. Oh vamos, vi que te le quedaste viendo al pilar de la niebla cuando apareció en el rap anterior. Goyo. Y yo ya te dije que es porque sentí algo similar con él, pero sigo sin saber qué. Pensó sintiendo ese extraño malestar en su abdomen nuevamente. Y le había pasado con Tsunade, William Zeppelin y ahora con Muichiro. Nanami. No deberíamos subestimarlos del todo, tal vez para ustedes no representen una gran amenaza tomando en cuenta que son hechiceros de grado especial, pero demonios como Hantengu, Akaza y Kokushibo representarían grandes problemas para otros hechiceros. Utahime. Y no te olvides a esa cosa del hielo. Dijo recordando a Douma, no sabía de qué otra forma expresarse de él, aún le costaba imaginar que existiera un ser incapaz de sentir emociones. Aza. Bien, sé que seguro tienen muchas preguntas, pero las responderé en otro momento, por ahora cambiaríamos de universo. Yaga. ¿Y qué veremos? Aza. Un universo que ya vimos antes. Yuki. ¿Podrías ser más específico? Literal podría ser cualquier cosa. Aza. Bueno, veremos más concretamente el universo de los Joestars. Dijo haciendo que recordarán. Kuroi. Cierto, recuerdo que cuando íbamos a ver la continuación, justo apareció el señor Nostradamus y nos hizo ver ese torneo de pesadilla. Dijo recordando el universo de Tales of Destruction. Rico. Oiga, hablando de eso, ¿dónde está el señor Nostradamus? No le hemos vuelto a ver desde ese universo. Aza. O pues le mandé a hacer un encargo, pero hasta yo me pregunto por qué tardará tanto ese güey. Mientras tanto en otro universo, se podría ver a varios lobos gritando de terror. Lobo. Sakoran esa cosa es un monstruo. Lobo 2. Todos vamos a morir. En eso se vería a Nostradamus en una colina con una cara de loco destruyendo todo, Nostradamus. Todos ustedes contra mí solo jajajajaja. De vuelta a la sala de cine. Aza. De seguro no está haciendo nada importante. Geto. Esto disculpa por romper tus recuerdos pero, Aza. Así perdón, como decía, veremos nuevamente el universo de los Joestars. Aibara. Lo último que vimos fue a ese extraño hombre en prisión si no mal recuerdo. Aza. Exacto, pero antes de empezar les quiero presentar a un invitado muy especial que es muy reconocido por todos los vigilantes. Mejor conocido como el Kirito venezolano o que diga, Ide. Hola a todos, mi nombre es IDT, al igual que Aza soy lo que se conoce como un vigilante multiversal, es un placer acompañarlos el día de hoy. Kuroi. Vaya señor Geto ese chico. Geto. No soy emo maldita sea, y él tampoco lo parece, o bueno en su caso no tanto. Dijo interrumpiendo a Kuroi con una vena en la frente. Ide. ¿Qué dijo? Aza. No nada, tú ignóralos, pero como sea, de una avisó que la reacción de hoy será algo más larga de lo habitual, así que tomen asiento. Dijo a lo que todos prestaron atención. Aza. Muy bien, ojos a Ide. Ojos a la pantalla. Aza. Oye, pero esta es mi reacción y mi frase copia barata de Kirito. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Yuki. Oh cierto, nos habíamos quedado aquí la otra vez. Dijo al ver el aeropuerto. Utahime. ¿Y a ustedes qué les pasa? Goyo, Geto, Nanami y Aibara. No nada, es que ese aeropuerto se nos hace familiar por alguna razón. Dijeron sacándole unas gotas de sudor a las chicas. Rico. Oye, ¿y esa mujer? Aza. Ella es Jolillo Stars, la hija de Josette. Dijo sorprendiendo a varios. Kuroi. Cierto, la vimos por un breve momento en la visualización anterior de este universo, aunque era solo una niña. Ahora que lo pienso, ¿cuándo ocurre esto exactamente? Aza. Ocurre en 1988 para ser más exactos. Geto. Pues vaya que sí es un salto muy considerable, aunque bueno, así fue la vez anterior. Dijo recordando cómo pasó exactamente lo mismo, la diferencia de tiempo que hubo entre Jonathan y Josette. Utahime. Parece que está muy alarmada, ¿sucedió algo tan grave? Shoko.
Diría 50-50, esos policías se ven más extrañados que en pánico. En eso todos alzaron una ceja al ver al chico en la celda, y quedaron confundidos al ver cómo el resto de prisioneros se mantenían alejados de él. Antes de que pregunten, este es Yotaro Kujo, el nieto de Josette. Dijo sorprendiéndolos. Aibara. Así que era él, pero ¿por qué está encerrado? Nanami. Viniendo de su familia podría ser cualquier cosa. Geto. Esas ropas que lleva me recuerdan al estereotipo de joven rebelde de antes. Yaga. No parece, desde aquí se ve que seguro causa problemas, lo sabré yo que sé reconocer a un alborotador. Dijo viendo a Goyo. Goyo. ¿Qué me habrá querido decir? Tolly. Así que lo encerraron por un pleito, ¿eh? Kuroi. ¿Por qué no me sorprende? Geto. ¿Por qué insiste tanto en quedarse encerrado? Nanami. ¿A qué se refiere con demonio? Además creo que está siendo muy irrespetuoso con su madre. Rico. No, esos no son los ojos de alguien que insultará por odiar, más bien, parece que la quiere proteger, ¿pero de qué? En eso todos se sorprendieron al ver cómo del cuerpo de Yotaro se manifestaba un ser humanoide, para luego quitarle el arma al oficial, para posteriormente intentar dispararse y ese mismo ser detenía la bala con una precisión sobrenatural. Tenían preguntas, pero una persona en concreto recordó y unió los puntos sacando la conclusión más lógica que tenía. Geto. Esa cosa es un stand. Dijo haciendo que los que aún no se dieran cuenta se sorprendieran. Yuki. Vaya, ya era tiempo de que aparecieran. Dijo algo feliz, ciertamente esos stand eran lo que más le había llamado la atención cuando vieron el primer vídeo de ese mundo. Goyo. ¿Pero qué son exactamente? Los stand se podría decir que son manifestaciones del alma del usuario, estos stand pueden variar de habilidad en habilidad, aunque claro también puede depender en la forma en la que lo aproveche el usuario. Dijo sorprendiéndolos. Geto. Es algo similar a mi ritual desde cierta perspectiva, yo puedo absorber las maldiciones y dependiendo de las habilidades de estas puedo darle distintos usos. Yaga. Esa cosa son como espíritus protectores, supongo que por eso el chico quiere mantenerse encerrado, no debe saber nada de su stand y tiene miedo de lastimar a alguien. Rico. Lo sabía, no es mal tipo, mi intuición nunca falla. En eso en un cambio de escena, muchos dieron una leve sonrisa al ver un viejo conocido. Yuki. Jajaja, aún con el tiempo sigues teniendo esa actitud. Dijo viendo a un viejo Josette. Nanami. ¿Cuál es su problema con los japoneses? Dijo con una gota de sudor. Debido a que fue un japonés el que se casó con su hija, y por consecuencia está mudarse lejos, Jonathan les tiene cierto odio a estos porque ahora debe volar miles de kilómetros para ver a su hija. Dijo sacando una risa en varios, no estaban ofendidos ni nada, entendían que solo era un padre molesto, más que ese supuesto odio no llegaría tan lejos. Utahime. Así que lo llamo para que lo ayudará con Yotaro. Mei. Esto no terminará nada bien. Dijo divertida, las personalidades del abuelo y el nieto eran tan diferentes entre sí. Geto. ¿Oye ese hombre? Kuroi. Parece un conocido del señor Joestars. Aza. Este hombre es Mohamed Abdol, es amigo de Josette. Yaga. Sus ropas me recuerdan a las de un chamán espiritista. Dijo interesado. Goyo. Eso es vivir la vida, amigo. Dijo al ver cómo Yotaro se había hecho un lugar cómodo en la prisión. Rico. ¿Esa es la Shonen Jump? Utahime. Es sorprendente saber que dos marcas existan en mundos totalmente distintos. Tras eso todo vieron el intercambio de palabras entre Abdol y Yotaro, para luego sorprenderse al ver la figura de un pájaro. Geto. Es un hombre con cabeza de ave. Goyo. Es Polloman, es real, vamos tómenme una foto con él. Dijo mientras que Yaga se cuestionaba si hizo algo mal y lo está pagando con Goyo como alumno. Tolly. Esas amenazas son vacías. Pensó al escuchar la conversación entre Yotaro y Abdol, él sabía lo que era una amenaza real, y esas amenazas eran vacías. Mei. Vaya, así que al final logró sacarlo de la celda tal y como dijo. Shoko. Parece que nuestro chico rudo no es tan rudo como se lo proponía, ¿no? Dijo divertida. Aza. Este es el stand de Abdol, Magician's Red. Las habilidades de este stand están concentradas en la manipulación del fuego, lógicamente producirlo y manipulador de distintas formas que verán más adelante. Dijo interesando a varios. Tolly. Esas cosas son invisibles para las personas normales, ¿cierto? Dijo al ver cómo los oficiales que estaban ahí no parecían entender nada.
Exacto, generalmente los stands son invisibles para el ojo común, con sus excepciones claro está. Rico. Carta del tarot. Yuki. Parece que hace referencia a que su stand está basado en una de estas cartas, más específicamente en el mago, si no me equivoco representan el comienzo, algo irónico viendo que es de los primeros stands que vemos en esta visualización. En eso todos se pusieron serios al escuchar las palabras de Josette, y varios abrieron los ojos al oír el nombre de cierto vampiro metrosexual. Boyo. Dio. Dijo serio. Aibara. Había olvidado completamente que debía seguir vivo debido a la primera vez que vimos a este universo. Dijo serio. Kuroi. Pero ¿cómo diablos sigue vivo? Si vimos cómo el barco explotaba. Ide. Eso yo lo puedo explicar. Dijo apareciendo detrás de Kuro y asustándola. Ide. Dio logró hacerse del cuerpo de Jonathan en resumen, y se escondió en un cofre en el fondo del mar todo este tiempo, pero un día, más específicamente un año antes de esto, un grupo de pescadores encontró el cofre buscando tesoros y pues... Jeto. Ya nos damos una idea, gracias por la información. Dijo mientras la mayoría de la sala se mantenía seria, Jonathan se había ganado en mayor o menor medida el respeto de todos allí, y escuchar que su sacrificio al final no sirvió de mucho, dejó muy descontento a la mayoría. Yuki. Así que al activar su stand, provocó una reacción en cadena que afectó al resto de su linaje. Yaga. Además que la manifestación se desarrolla a partir de esa marca con forma de estrella parece. Shoko. ¿Qué hace el stand del señor Josette exactamente? Dijo, ya que por lo que se podía ver, fue este el que proporcionó la información gracias a su stand. Aza. El stand de Josette se llama Hermit Purple, para resumirlo, este es un stand más de apoyo que de otra cosa, debido a que su principal utilidad nace en que partir de un objeto como una cámara o un televisor, puede proyectar lo que desea el usuario, en este caso, fue una cámara la que les mostró la resurrección de Dio. Mei. Vaya, parece que nuestro querido vampiro no perdió el tiempo para lucirse ante la cámara. Ide. Tuve un déjà vu. Dijo para ver a Aza el cual solo fingió demencia. Rico. Oye espera o sea que no hará nada. Dijo incrédula ante la negativa de Yotaro en ayudar con Dio. Boyo. Niña, él no tiene ninguna obligación de hacerse cargo sobre los desastres de sus antepasados. Jeto. Ciertamente tienes un punto en eso, por lo que se nos ha dicho, Yotaro prácticamente vivía su vida de forma normal hasta que de la nada despertó su stand. Aibara. O hablando del stand de Yotaro, tengo dos preguntas. La primera es ¿cómo se llama? Ide. El stand de Yotaro se llama Star Platinum, sus habilidades serán algo que se explicará más adelante. Aibara. Oh gracias, y la segunda es ¿por qué usa un taparrabos? Dijo dejando callados a ambos vigilantes mientras Nanami al lado de Aibara se palmeaba la cara. Aza. Hay cosas que son mejor no saber chico. Dijo de forma seria sacándole un escalofrío a algunos. En eso todos verían como en un cambio de escenario a Yotaro caminando hacia la escuela. Boyo. Bueno, ya tenemos algo más que nos hace parecidos, ambos somos irresistibles. Dijo quitándose sus lentes de forma exageradamente lenta, sacándoles unas gotas de sudor al resto. Pero en eso se sorprendieron al ver cómo Yotaro era herido, para posteriormente ponerse serios ante la aparición del joven de ropas verdes. Yuki. Este tipo es un usuario de stand. Dijo sería, la mayoría ya lo había intuido, pero nunca estaba de más aclarar. Mei. Eso solo puede significar una cosa. Utahime. Dio lo mando para acabar con la familia Joestar seguramente, tendría sentido, al fin de cuentas son del linaje del hombre que lo derrotó, tendría sentido que quiera tomar sus precauciones. Shoko. Eso también demuestra el cambio mental que tuvo, la primera vez no negaré que era inteligente, pero cuando se hizo con el poder de la máscara se notaba que el poder se le subió a la cabeza. Nanami. Al contrario de este nuevo Dio, se le nota más paciente. La arrogancia parece persistir dentro de sí, pero después de varios años, se notaría que ya no es el mismo. En eso todos pasaron a la escena de la enfermería donde se vería a Yotaro ser atendido por la enfermera de la institución. Aibara. Hombre, ni que la gorra formara parte de su cuerpo. Dijo al ver cómo Yotaro parecía muy determinado por qué no le quitarán su gorra. Pero eso pasó a segundo plano cuando todos vieron con sorpresa y shock como la enfermera de la nada le sacaba un ojo a otro estudiante para luego abalanzarse sobre Yotaro. Rico. Kia. ¿Qué demonios le pasa a esa mujer? Kuroi. Su cuerpo, algo la está controlando. Boyo. Así que se llama Kakyo. Jeto. Vaya situación más precaria.
Dijo al ver cómo Kakyoin amenazaba a Yotaro usando a la enfermera como rehén. Ellos como hechiceros solo tenían la misión de exorcizar maldiciones y claro de bebés en cuanto proteger a los civiles. Pero hasta él admite que de estar en una situación entre decidir salvar al civil o acabar con la maldición, seguramente escogería la segunda opción. Aibara. Oh Casta, yo admito de que esa es una escena algo bizarra. Dijo al ver cómo Yotaro sacaba el stand de aquella mujer. Yaga. Espero que esa mujer como mínimo consiga un buen abogado. Pensó al ver cómo Yotaro se largaba con un Kakyoin inconsciente. Mei Mei. Es verdad, para el resto de los estudiantes, ella solamente se volvió una loca que acuchilló a los alumnos. Yuki. Ahora que me doy cuenta, ese Star Platinum, parece que su fuerte son los golpes rápido y precisos. Geto. Era de esperar tomando en cuenta que detuvo esa bala como si nada. Dijo recordando cuando Yotaro usó su stand en la prisión. En eso vieron cómo Yotaro llevaba a Kakyoin con Yoset y Abdol para explicar la situación, pero muchos sintieron escalofríos al ver el brote de carne que tenía Kikyoin, y Goyo y Geto por alguna razón se sostuvieron la cabeza al oír la mención lo de la posesión, ni ellos sabían por qué reaccionaban así. Shoko. Ese chico se arriesgó demasiado, un solo fallo y ambos terminaban muertos. Dijo al ver cómo Yoset le quitaba la verruga a Kakyoin. Rico. Se ve más pálida. Pensó al ver a Jolie. Luego de eso pasaron unas escenas hasta llegar a la escena de la revelación de la consecuencia del despertar de los stands. Kuroi. Oye, espera, como que ella moriría. Ide. Los stands son manifestaciones del alma, pero ¿qué pasa cuando esta alma es débil? Jolie Stars es una mujer de corazón bondadoso, no una guerrera, su cuerpo no soportará las manifestaciones del stand. Dijo que muchos ya intuyeron lo que harían a continuación. Boyo. Irán a matar a Dio. Dijo directamente, si lo mataban a él entonces Jolie se salvaría. Geto. Es más fácil decirlo que hacerlo, recuerda lo que ese tipo puede hacer. Boyo. Detener el tiempo, lo sé. Dijo recordando cuando vieron el primer vídeo de ese universo. Yuki. Por lo que vimos aquella vez, parece que tiene un tiempo límite para mantenerlo así, eso les dará una ventaja. Utahime. Es verdad, pero hay un problema mayor, ¿cómo diablos encontrarán a Dio? Por lo que se vio, en todas las fotografías del señor Joestars, aparece en lugares oscuros, sería imposible encontrarlo. Nanami. Estaría de acuerdo contigo, pero dudo que esos tipos solo nos muestren la muerte de la señora Jolie-san, así que seguro lo lograrán de alguna forma. Dijo viendo a los vigilantes. Kuroi. ¿Por qué saca otra foto? Si ya vimos que eso es inútil, ese tipo siempre está escondido. Geto. ¿Ahora qué demonios ahora? Pero en eso se sorprendió al igual que todos al ver cómo Yotaro con ayuda de su stand y Abdol, lograban encontrar una pista de la ubicación de Dio gracias a una mosca. Boyo. No es que me queje, pero, esto se siente algo conveniente y no sé por qué. Yaga. El tema ahora es que deben apurarse, por lo que se dice, la señora Jolie, no tiene mucho tiempo, y de Japón a Egipto no es un viaje corto precisamente. Yuki. Todo esto suponiendo que puedan derrotar a Dio lógicamente. Dijo sería. Rico. O es Kakyoin, parece que ya está mejor de sus heridas. Pero en eso todos quedaron en blanco ante lo que escucharon. Aibara. Oe, es idea mía, o él, Nanami. No, hasta yo lo sentí así. Rico. Acaba de decir que le gusta la mamá de Yotaro. Dijo en blanco. Yuki. Bueno, dijo que le gustaba a las chicas como ella, pero hasta yo admito que es más divertido pensar que sí lo está. Dijo divertida. Boyo. Bueno, lo importante es que ahora tiene un nuevo aliado, pero ahora que lo pienso, ¿qué hace el stand de Kakyoin exactamente? Ide. Yo puedo responder eso. Dijo apareciendo detrás de Goyo exaltando a este. Boyo. Carajo amigo, si vas a hacer eso al menos cambia esa cara de depresivo. Dijo a lo que Ide solo lo ignoro para hablar. Ide. El stand de Kakyoin es Hieropan Green, este es un stand de larga distancia, es débil en términos de lucha cuerpo a cuerpo, pero lo compensa con otras habilidades que irán viendo más adelante. Dijo a lo que la mayoría asintió para volver sus ojos a la pantalla. Dentro de la pantalla. Los aviones cuando están llenos de gente porque puedo matar a mis presas individualmente. Y todo acaba como un accidente. Más veloz desastre por mi parte y no lo traigo. Antes de ser mitad se voy a arrancar de la lengua. Y con ella voy a pintar en tu cárcel en honor a la masacre que ya se hace de la lengua. Fuera de la pantalla. Rico. Vaya, sí que se nota el paso del tiempo. Dijo al ver la estética del avión. Utahime. ¿Cuánto tiempo estaríamos aquí?
Mei Mei. En general, serían unas 12 o 20 horas, tiempo suficiente para echar una siesta. Yaga. Aquí no me cuadra algo, ¿por qué se molestarían en mostrarnos esto? Pensó viendo a los vigilantes, tal vez no sabía mucho de ellos, o qué eran exactamente, pero definitivamente no les mostrarían a unos sujetos en un vuelo durante varias horas. Rico. Lo bueno es que parece que todo saldrá, pero qué mierda. Gritó sobresaltada al ver a un escarabajo gigante en primer plano. Shoko. ¿Qué diablos es esa cosa? Dijo alzando una ceja. Mei Mei. Parece un escarabajo ciervo, pero ese tamaño no es para nada natural. Utahime. O sea que esa cosa es. Yuki. Un stand. Dijo seria. Aza. Exacto, dio, sabiendo que los Joestars están detrás de él, envió a varios de sus lacayos a perseguirlos. Geto. ¿Y me estás diciendo que este stand tiene forma de escarabajo? Ide. Los stands pueden venir de todas las formas y tamaños, ya se los dijimos. Dijo encogiéndose de hombros. Bollo. Pues yo solo digo que ese bicho es feo. O sea, ¿en serio, Aza? Pasamos de un vampiro metrosexual con carisma a un insecto con problemas de higiene bucal. Dijo apoyando las mejillas en sus manos, aburrido. Geto. No te dejes engañar por la apariencia, Satoru. Mira la precisión. No está atacando al azar. Está eliminando a los testigos más ruidosos primero. Es un asesino profesional, o al menos, su usuario lo es. Dijo serio al ver al stand masacrar a varios pasajeros. Tolly. El chico de las maldiciones tiene razón. Ese bicho tiene instinto. Si yo tuviera que limpiar un avión sin hacer ruido, usaría algo pequeño así. Pensó con desinterés, mientras veía cómo noqueaban al anciano. Shoko. Eso estuvo cerca. Kuroi. Un poco más y ese viejo despierta a todos. Mei Mei. Sí, demasiado curioso que fuera el primero en despertar justamente. Pensó, ya dándose una idea. Rico. Demonios. Esa cosa es rápida, además, no pueden atacar a lo loco, si rompen el avión, todos caerán al mar. Dijo abrazada a Kuroi, inclusive si ella no era una peleadora, entendía perfectamente los riesgos de luchar en un lugar así. Kuroi. Tranquila, señorita Rico. Los compañeros del señor Yoset parecen tener un plan. Aunque el joven Yotaro parece más interesado en insultar al bicho que en pelear. Pensó lo último con una gota de sudor. Aza. Ok ya, este stand se llama Tower of Grey, en resumen es un stand muy ágil y rápido, siendo capaz de esquivar los ataques de Star Platinum, su mayor ataque es su poderosa mandíbula que pues, puede hacer eso. Dijo señalando la masacre que ya vieron. Yaga. ¿Es casualidad que también se llame como una carta del tarot? Comentó frunciendo el ceño. Mei Mei. Imaginen cuánto cobraría una persona por limpiar un vuelo de la competencia, aunque Kakyoin. Él parece estar jugando a otra cosa. Utahime. A veces me das miedo, Mei. Dijo alejándose un asiento de ella, pero también atenta a la pantalla al ver a Kakyoin prepararse para algo. Utahime. Carajo. Sí que es demasiado rápido, Kakyoin va a fallar. Gritó al ver al stand demasiado cerca de este. Yuki. Mira bien, Utahime-chan, no está tratando de golpearlo. Mira cómo sus dedos se mueven de forma coordinada con el stand, está extendiendo su técnica. Igual que cuando nosotros preparamos un territorio, pero a una escala mucho más sutil. Dijo entrecerrando los ojos con una sonrisa calmada. Shoko. Es una red. Espera, lo está encerrando, allá veo, es astuto. Prefiere sacrificar velocidad por control de área. Tras eso, observaron cómo el plan de Kakyoin funcionó, acabando con el stand y por consecuencia con el usuario, que sorprendió a más de uno al descubrir que era el viejo. Rico. Espera, fue el viejo todo este tiempo. Nanami. Ya veo, así que se dejó eliminar de la lista de sospechosos al ser noqueado. Aibara. Admito que ni esa la vi venir. Comento nervioso. Bollo. Ok, admito que ese fue un plan decente. Un poco dramático con el discurso, pero efectivo. Oye, Suguru, ¿podríamos hacer eso con tus maldiciones? ¿Crear una red de hilos? Geto. Podría, pero requeriría un gasto de energía constante. Los stands parecen tener una conexión más directa y física con el alma. El daño. Realmente es mutuo. Dijo mirando serio a la pantalla, no quería imaginarse en esa situación, donde el daño que sufran sus maldiciones, se le transfiera a él. Toji. Peligroso pero justo, al menos así sabes a quién tienes que matar. Aunque ese viejo se lo buscó por confiar en un bicho contra un tipo que sabe tejer.
Pensó divertido, él no hubiera tenido tanto problemas con ese bicho. Rico. Oigan, no es por interrumpir su conversación sobre habilidades y técnicas, pero el avión. Miren a Joseph, está gritando. Grito señalado la pantalla histéricamente. Kuroi. ¿Grita por lo del avión, o por qué el señor Joseph lo planea pilotar? Aibara. Tomando en cuenta lo que le pasó a los dos últimos. Comento nervioso. Mei, vaya. Sobrevivir a un combate contra un ser primordial, para morir en un accidente aéreo. Qué poco eficiente. En eso observaron cómo el avión aterrizaba en medio del mar. Utahime. ¿Y ahora qué? Yaga. Supongo que ahora sigue a esperar el rescate. Dijo en un suspiro, algo le decía que esto iría para largo. Dentro de la pantalla. No fumes en mi barco, seguro que te causa miedo lo desconocido. De las profundidades de Hong Kong, Rompón, el océano sumerge mi remolino. Blue Moon ya están, menos de 6 minutos me bastarán. Los percebes están vivos, todo remolino tiene un punto sin movimiento y el capitán descifra lo prohibido. Fuera de la pantalla. Utahime. O miren, ahora cambiamos de escenario. Boyo. No me digas, y yo creía que simplemente apareció una ciudad en medio del océano. Utahime. No estaba hablando contigo, imbécil. Boyo. ¿Ah, no? Entonces, ¿con quién? Utahime. Yo, pues, con ellos. Grito señalando a los vigilantes. Ide. Yo no. Aza. Yo tampoco. Dijeron ambos dando un paso atrás. Mei. Así que, ahora estamos en Hong Kong. Yuki. No es un mal lugar. Diría recordando que fue uno de los tantos lugares que visito. Nanami. Así que la idea es moverse ahora por agua. Geto. Tendría sentido, no pueden arriesgarse a otro viaje en avión, por lo que una embarcación privada, sería la mejor opción en este caso. Tras eso observaron el grupo ir a comer, hasta la aparición de un hombre, que los retaba directamente. Kuroi. ¿Es en serio? ¿Ni siquiera comer tranquilos los dejan? Dijo en un suspiro, mientras se mostraba como ahora el grupo estaba en un parque para tener el vuelo. Shoko. Otro lacayo de Dio, no espera, algo aquí no me gusta. Pensó entrecerrando los ojos, mientras que otros pues. Boyo. Ese pelo. Ja, ¿cómo se mantiene así? ¿Usa una técnica maldita de gravedad o solo mucho gel? Suguru, tenemos competencia en peinados raros ja. Dijo golpeando el hombro de Geto que trataba de mantenerse serio. Geto. Tiene la mirada de un guerrero, no la de un asesino como el anciano del avión, hay honor en su postura, pero algo no encaja. Dijo también entrecerrando los ojos, mientras le daba un golpe en la cabeza de Goyo para que lo dejara en paz. Toji. Sus manos. No tiene callos de chambeador, pero la forma en que se mueve, es un espadachín, y uno de los mejores. Está midiendo la distancia de sus pasos incluso cuando camina hacia el peligro. Pensó interesado. Rico. Es guapo, pero parece un poco presumido. Dijo desviando la mirada hacia cierta persona. Boyo. ¿Qué me ven? Dijo confundido ante las miradas que recibía. Utahime, Shoko y Nanami. No, nada, tranquilo. Dijeron en blanco. Ide. Este stand se llama Silver Chariot, un stand especializado en el combate, es prácticamente uno especializado en esgrima, capaz de lanzar estocadas a una gran velocidad, siendo capaz de lanzar estocadas a una velocidad similar a los golpes de Star Platinum. Yaga. Impresionante, no es solo velocidad. Es precisión absoluta, como vimos antes, pudo atravesar el centro de una moneda en movimiento sin desviarla ni un milímetro, requiere una disciplina mental asombrosa. Mei. Ese stand, Silver Chariot. Parece caro de mantener, una armadura completa y un florete de ese material. Diría ya fantaseando despierta. Aibara. Utahime, paso otra vez. Utahime. Ya la despierto tranquilo. Dijo para sacar su monedero y empezar a sacudirlo, despertando a Mei, la cual giró el cuello robóticamente. Shoko. Da miedo cuando se pone así. Dijo con una gota de sudor. Boyo. Me gusta su diseño, parece como un caballero, de esos medievales, solamente con piezas de refracción. Dijo silbando. Tras eso observaron el combate entre Magician's Red y Silver Chariot. Utahime. ¿Qué demonios? El fuego no le hace nada, ese caballero es demasiado rápido, Abdol no puede seguirle el rastro. Dijo tratando de seguir el ritmo del stand. Yuki. No te equivoques, pequeña, Abdol está midiendo el terreno. Los usuarios de fuego suelen ser estratégicos. Saben que no necesitan golpear directamente si pueden calentar el aire alrededor del enemigo. Diría totalmente segura. Aibara.
Eso se escuchó a frase de anime, ¿no crees? Nanami. Un poco, pero pensaremos en eso luego. Diría para luego sorprenderse junto con otros. Rico. ¿De dónde vino esa llamarada? Diría para que luego la pantalla les respondiera. Tolly. Ya veo, así que creo un agujero debajo para tomarlo desprevenido. Nota. Sí, hasta yo sé que eso se oyó mal. Fin de nota. Kuroi. ¿Un cuchillo? Dijo confundida. Yaga. Abdol vio que Polnareff era un guerrero honorable, por eso quiere que este decida si morir por sus propias manos, o calcinado por las llamas. Diría para observar cómo Polnareff decidía morir por las llamas, para luego sorprenderse al ver cómo Abdol apagaba el fuego. Utahime. ¿Le perdonó la vida? Yuki. Me doy una idea de lo que podría ser. Shoko. Miren la cara de Polnareff, hay algo en su frente, es parecido a lo que tenía Kakyoin. Geto. Una verruga de carne, está siendo controlado por Dio. Tras eso, observaron en un cambio de escenario, a Polnareff frente al grupo, ya libre del control de Dio, pero se confundieron al escuchar la pregunta del francés. Aibara. ¿Dos manos derechas? Dijo confundido. Rico. Pero si esa es la mano que perdió contra Kars. Dijo igual que Aibara. Pero tras escuchar la historia de Polnareff, entendieron la razón. Boyo. Así que quiere acompañar al grupo por venganza. Diría seriamente. Geto. No voy a juzgar su motivación, pero el grupo debería pensarlo dos veces si aceptarlo o no. No lo conocen lo suficiente, y esa riña personal podría perjudicar la misión principal. Yaga. Pues parece que él los acompañará quieran o no. Dijo en un suspiro. Geto. Lo bueno es que por fin están tranquilos y qué mierda. Utahime. Apágalo Aza. Apágalo Ide. Gritó horrorizada tapándose los ojos al ver a Yoset en traje de baño. Yaga. No está mal, no exageren. Boyo. Usted lo dice porque tiene uno igual. Geto. Oye, ¿y tú cómo sabes? Boyo. No preguntes, ser capaz de verlo todo, también tiene sus desventajas. Diría con un escalofrío. Mei. Vaya, tenemos un polizón en el barco. Yuki. Más bien polizona. Diría al verla salir del agua. Ide. Esta chica se llama Anne. Diría simplemente. Nanami. Hombre, qué información tan crucial. Aza. No lo culpen, no sabe relacionarse con la gente. Ide. ¿Te refieres a mí? Aza. No que va. En eso observaron cómo de la nada eran atacados en el mar. Boyo. ¿En serio, esta gente no puede viajar un día sin que intenten matarlos? Aviones, barcos, lo próximo será un triciclo bomba. Ide. Amigo, te sorprenderás. Diría apareciendo detrás de Goyo, sobresaltando a este. Tolly. Ese mocoso cometió un error de novato. Saltó al agua para salvar a la niña sin revisar el perímetro, en el mar, un humano es solo un pedazo de carne flotante frente a un depredador acuático. Pensó viendo en Yotaro una debilidad que explotar. Rico. Oigan. Yotaro está en el agua, y hay tiburones. No, esperen. Eso no es un tiburón. Pero en eso, todos quedaron en blanco al ver cómo Yotaro descubrió el usuario de stand. Yuki. No sé qué es peor, que el truco funcionará, o que todos lo hayan intentado. Aibara. Estoy confundido, ¿es un buen plan, o un mal plan? Nanami. Es un plan y basta. Dijo cortante. Ide. Este stand se llama Dark Blue Moon, es un stand acuático, capaz de generar remolinos, y bueno, también eso. Dijo señalando la pantalla, donde se vería cómo le empezaban a crecer percebes que succionaban la fuerza de Yotaro. Rico. Oigan, eso es posible. Dijo al escuchar el tiempo que el falso capitán podía aguantar bajo el agua. Shoko. A ver, hay apneístas que pueden durar hasta 24 minutos, pero claro, esto depende mucho de la capacidad pulmonar, preparación previa, etc., aunque tomando en cuenta que el stand de este sujeto tiene que ver con el mar, no sería extraño que desde hace mucho este tipo haya practicado. Yaga. Si ya dejaron de presumir conocimiento, esa criatura tiene una ventaja evolutiva completa, Yotaro no puede respirar, no puede moverse con libertad y su stand, Star Platinum, pierde potencia por la resistencia del agua, es una trampa perfecta. Mei. Ara. Miren esas escamas parásito, se están pegando a Star Platinum, eso no solo drena energía, también aumenta el peso del stand, es una muerte lenta por asfixia y cansancio, es una estrategia de bajo costo y alta rentabilidad. Utahime. Por un demonio. Ni Kakyoin ni Abdol pueden ayudarlo. Yuki.
Así es, lamentablemente, no pueden, Yotaro está solo en esta. Dijo Seria. ¿Pero qué carajo? Gritaron varios al ver cómo el stand de Yotaro estiraba sus dedos, penetrando al stand. Nota otra vez. Sip, ya sé que se oyó albur, pero no lo es. Fin de nota. Aibara. Esto, ¿desde cuándo puede hacerlo? Nanami. Estas habilidades ya empiezan a aparecer muy situacionales. Dijo cruzado de brazos. Aza. Si se pone así con las habilidades de Yotaro, ¿cómo se pondrán con los stands de los dioses egipcios? Ide. Yo no sé, pero definitivamente no será bonito. Dijo viendo el resto de las reacciones. Boyo. ¿Qué? ¿Extendió sus dedos? Ese tramposo acaba de inventar una técnica sobre la marcha. Me gusta su estilo, es totalmente impredecible. Dijo cambiando de actitud a la mitad. Shoko. Concentró la presión del stand en un solo punto para compensar la resistencia del agua, es física básica, pero aplicarla bajo esa presión requiere una calma de acero. Mei. ¿O es simple conveniencia? Pensó. Tolly. Ese chico tiene instinto de asesino, esperó a estar en el punto más crítico para que el enemigo bajara a la guardia y se acercara lo suficiente, un solo golpe, una sola oportunidad. Nada mal para un estudiante de secundaria. Pensó con una sonrisa macabra. Tras eso, observaron cómo resulta que el capitán había puesto una bomba. Jeto. ¿Por qué no me sorprende? Pensó en blanco, mientras veían cómo el grupo otra vez quedaba a la deriva. Kuroi. Pobres. Ahora están perdidos en el mar, otra vez, ¿cómo saldrán de esta ahora? Mei. Bueno, al menos ya no tienen que pagar el pasaje del barco. Aunque si fuera ellos, me preocuparía por lo que viene. Ese mar se ve demasiado tranquilo. Dentro de la pantalla. Muy fácil. Capitán se lanza al alta mar junto a clan orangután con mi vida di una fuerza forever a navegar con mi pipa y mi revista como de Ruby metalista notando una nave nunca vista. Fuera de la pantalla. Rico. Por fin la ayuda llegó. Dijo feliz al ver el barco, pero esa felicidad rápidamente pasó a confusión. Utahime. ¿Cómo es posible que no haya nadie? Jeto. De no ser otro universo, diría que es una expansión de dominio. Dijo también confundido. Yaga. Fue una buena jugada que sea Kakyo en el que investigue, su stand es el más útil en esta situación. Dijo serio. Yuki. Vaya, hasta yo tengo que admitir que el aire de ese lugar es algo inquietante. Boyo. Yo lo aguantaría. Shoko. Pero ponle el cimpiés humano, y ya verás cómo se pone. Dijo burlonamente, sacándole una vena a Goyo. Pero en eso más de uno se confundió. Rico. Eso es. Jeto. Un asqueroso mono. Dijo serio y con una mueca. Boyo. Oye, ¿no te lo tomas demasiado personal? Jeto. Después de ver a Wukong, odio a todos los monos. Shoko. Es un orangután. Jeto. Es lo mismo. Siseo. Pero en eso él como otros quedaron en blanco. Tolly. No me puto jodas, un mono que ve porno. Diría deslocado. Yuki. No sé si esto es enfermo, chistoso o perturbador. Aza. Ponele que las tres y con eso te sientes a gusto. Yuki. No me refería a eso, pero bueno, se aprecia el intento por hacerme sentir mejor. Pero en un cambio abrupto de escena, se vería al orangután atacar a Anne en el baño. Nanami. Oe. En serio el orangután es el usuario de stand. Jeto. Y me estás diciendo que todo ese barco es el stand. Ide. Primero, sí, ese orangután es el usuario de stand, en muy raros casos los animales también pueden tener uno. Aza. Y sobre el stand, este se llama Strength, puede unirse a un objeto, y maximizar su potencial, como ese enorme crucero que antes era solo un barco, también es de los pocos stand que la gente normal puede ver. Dijo sorprendiéndolos. Yaga. Un animal con la malicia de un humano. Esa es una combinación desastrosa, usar su intelecto para tales bajezas demuestra que el poder de los stands no discrimina por especie, solo por voluntad. Mei. Vaya, un barco que no necesita combustible, ni tripulación, y que puede hundir flotas enteras desde adentro. Si ese simio supiera de negocios, sería el dueño de todas las rutas comerciales del mundo, es una lástima que su mente sea tan primitiva. Kuroi. Por alguna razón, algo me dice que ese mono pervertido sería mejor encargado que ella. Pensó con una gota de sudor. Utahime. Es un asqueroso, Yotaro, por favor, dale su merecido. No puedo creer que estén perdiendo contra un mono.
dijo al ver el resto de los Crusaders atrapados. Shoko. No es solo un mono, Utahime, es un mono que controla el suelo que pisan. Yotaro está atrapado en el metal. Si no encuentra una forma de atacar al usuario directamente, van a ser comprimidos hasta convertirse en cúbitos de hielo. Dijo Seria. Nanami. En ese aspecto, es casi como una expansión de dominio. Aibara. Solo que sin barreras. Boyo. ¿Un dominio sin barreras? Ja. Ya quisiera ver que algo así sea posible. Pensó divertido. Tras eso observaron cómo Yotaro derrotaba al orangután, quedando en un silencio que solamente duró hasta que Goyo empezó a reír. Boyo. Ja 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 ja. ¿Un botón? ¿Le ganó con un botón? Ese Yotaro tiene un estilo para los remates que me encanta. Hora y a dormir. Simple y efectivo. Yuki. Lo más importante es que al derrotar al usuario, la materialización se deshizo. Eso confirma que los stands de este tipo consumen una cantidad enorme de energía mental. Una vez que el mono entró en pánico, su fortaleza se desmoronó. Dijo viendo cómo el barco empezaba a deformarse otra vez. Tolly. ¿Es en serio? ¿Otra vez en el océano? Pensó incrédulo. Rico. Esto ya parece costumbre. Geto. Tal vez alguno tenga una maldición relacionada con el mar y no lo saben. Diría viendo al grupo por tercera vez a la deriva. Dentro de la pantalla. ¿No te lo esperabas que de la nada aparezca un muñeco diabólico y juegue al escondite donde el que pierde con la muerte paga? Un diablo como lo dice la carta, basta, sufrirás el daño que yo he recibido. Más de forma macabra la desgracia que era todo aquel que se ha maldecido por el mismísimo maldito. Fuera de la pantalla. Rico. Wow. Así que esto es Singapur. Diría maravillada, deseaba ver lugares así, aunque sabía que no será posible. Utahime. Bien, un descanso ahora sería lo ideal. Nanami. Sí, pero, ¿ahora qué harán con ella? Diría señalando a Ane. Shoko. Pues si va a esperar a su padre, lo mejor sería que se quede en el hotel a esperarlo. Aibara. Fue un buen gesto que le pagarán una habitación. Diría para luego darse cuenta de algo. Yuki. Vaya, así que se enamoró. Dijo divertida. Utahime. No la culpo, yo también caería rendida si un sujeto me salvara 2 veces así. Boyo. Oh, entonces. Utahime. Ni en 1.000.000 de años, maldito infeliz. Gritó con una vena en la frente. Tras eso, en un cambio de escenario, pudieron ver a Polnareff en su habitación, pero muchos notaron algo. Rico. Ese muñeco es muy feo. Kuroi. ¿Será un regalo de cortesía? Pensó confundida, hasta que alguien habló. Boyo. La nevera. Dijo confundiendo a todos, para luego sorprenderse al ver a un hombre salir de la nada. Nanami. ¿Cómo? Tolly. Todas las bebidas estaban afuera. Diría de la nada sobresaltando a más de uno. Geto. A veces olvidó que está allí. Dijo aún teniendo dudas sobre ese sujeto, si el vigilante lo trajo era porque era alguien importante. Boyo. Aunque pensándolo bien, ¿era necesario que sea en la nevera? O sea, ese tipo tiene que estar muy desesperado por un contrato o tiene un fetiche muy raro con los embutidos. Dijo en blanco. Geto. Espera, Satoru. No huyó por miedo. Es como si esperara algo. Dijo con mala espina. Tolly. Un masoquista con un propósito, esos son los más peligrosos. En mi mundo, hay tipos que usan contratos vinculantes basados en el daño recibido. Si ese sujeto se dejó cortar a propósito, el francés acaba de cometer su error más grande. Pensó. Pero en eso sobresaltaron al ver cómo Polnareff era de la nada atacado por el muñeco de antes. Kuroi. ¿Qué diablos? Nanami. El muñeco es el stand. Yuki. No, de ser así hubiera atacado antes. Hay algo más, pero ¿qué? Ide. Este stand se llama Ebony Devil, en resumen es un stand que se vincula a un objeto, su fuerza es proporcional al odio y rencor que el usuario siente por el daño recibido. Cuanto más hieras al usuario, más fuerte y cruel se vuelve el muñeco. Diría sorprendiéndolos. Yaga. Es una mecánica perversa, es idéntica a cómo se forman las maldiciones en los hospitales o lugares de ejecución. El rencor acumulado se convierte en fuerza bruta. Mei. Una técnica basada en la retribución, es brillante desde un punto de vista estratégico, pero requiere que el usuario sea un saco de boxeo humano, no es muy eficiente para la salud a largo plazo, ¿no creen? Comentó divertida. Pero en eso, observaron cómo el muñeco asesinaba a uno de los trabajadores del hotel. Rico. Ese muñeco maldito. Ese hombre no tenía nada que ver. Gritó abrazando a Kuroi, mientras veía cómo Polnareff era herido en su pierna. Utahime.
Polnareff no puede ver debajo de la cama. Está en desventaja. Comento pensando en una solución. La cual llegó con la pantalla, al ver cómo Polnareff usaba los espejos de la habitación para lograr atacar al muñeco, y por consecuencia matar al usuario. Shoko. Vaya. Eso fue carnicería pura, Polnareff no se anda con juegos cuando se trata de sobrevivir. Yuki. Lo que me impresiona es cómo Polnareff superó el pánico. Ebony Devil se alimenta del miedo y el odio del usuario, pero también de la desesperación de la víctima. Al usar la lógica de los espejos, Polnareff rompió el ciclo del miedo. Tolly. Ese francés tiene suerte de que el usuario fuera un aficionado que se quedó encerrado en un baño. Si hubiera seguido atacando desde afuera, Polnareff sería ahora mismo alfombra para pies. Aún así, admito que ver a un muñeco ser triturado fue satisfactorio. Pensó, recordando que él también tenía un muñeco que tenía el pelo en puntas. Bollo. Sí, pero, ¿vieron cómo quedó la habitación? El servicio de limpieza va a renunciar el día siguiente. Geto. Más bien, yo diría que las autoridades harán preguntas, esta vez están en un lugar público. Dijo con una gota de sudor. Dentro de la pantalla. ¡Ya te engañé! No soy Kakyoin, solo soy yo. Te troleé, jajajaja. Ey, tranqui, tú no te pasa que piensas que no puedo más, pero yo nunca me rindo. Ay, era una broma. Totaro, seamos amigos. Fuera de la pantalla. Nanami. ¿Es en serio? ¿Tan rápido? Dijo al ver cómo soltaban a Polnareff. Aibara. Vaya, pues de verdad tiene que ser un muy buen abogado. Mei. Creo que todos estamos de acuerdo que fue un soborno, ¿no? Todos. Sí. Dijeron sin más. Yaga. Ahora estamos con Yosette y Abdol. Dijo viendo el cambio de escenario. Yuki. Claro, el stand de Yosette es perfecto para este momento. Aibara. ¿Cómo se suponía que se llamaba? Es que ya olvide el nombre. Dijo con una gota de sudor. Aza. El stand se llama Hermit Purple. Utahime. Bueno, no te culpo por olvidarlo, Aibara, casi ni aparece. Mei. Bueno, al ser un stand más de apoyo que de lucha, es lógico que no lo use tan seguido. Nanami. Pues sí, este justamente es el momento perfecto. En eso, observaron cómo Yosette empezaba a utilizar el poder de su stand, para conseguir una premonición, pero lo que siguió, dejó a más de uno con los ojos abiertos. Rico. Un traidor. ¿Cómo es eso de que Kakyoin es un traidor? Dijo confundida. Kuroi. Bueno, para ser justos, aún no sabemos tanto de él todavía, no estoy dándolo por sentado, pero lo mejor sería tener precaución. Pero en eso, más de uno se tensó tras lo que vino a continuación. Aibara. Ese es. Yuki. Dijo seriamente. Bollo. Lo detectó que los estaba viendo directamente. Dijo con los sentidos alerta. Utahime. ¿Cómo se dio cuenta? Mei. Tal vez, sea por su percepción como vampiro. Posiblemente esto le permite detectar cosas que otros no. Bollo. Es una posibilidad. Yaga. Sí, pero quitando eso de lado, deberían advertirle al resto sobre lo de Kakyoin. Geto. Pues es demasiado tarde. Dijo viendo como Yotaro y la niña estaban con el mismo Kakyoin. Bollo. Alguien más siente un cosquilleo. Dijo con un escalofrío, y no uno de miedo precisamente. Lo que siguió a continuación, fue un sobresalto, nadie entendía por qué de la nada Kakyoin empezó a torturar a ese ladrón. Rico. No lo está golpeando. Lo está linchando. Aza. Traigan la gasolina para completar. Ide. Cállate. Dijo haciendo que se siente de vuelta. Tolly. Fue muy suave, yo le hubiera cortado las manos. Pensó con desinterés, recordando vagamente a Hantengu. Nanami. Definitivamente algo está mal, es como si fuera alguien totalmente diferente. Aibara. ¿Será que lo están controlando? Yuki. Es una posibilidad, pero lo dudo, ya que se vio que cuando estos son controlados, siguen conservando parte de su personalidad, aquí ni eso. Dijo entrecerrando los ojos. Pero lo que siguió, fue un silencio sepulcral. Bollo. Se comió un escarabajo. Retiro lo que dije de Polnareff, ese tipo es el rey de los raros. Aibara. He visto cosas bizarras, pero esto. Azaide. No termines esa frase. Dijeron al unísono, sabiendo que lo bizarro apenas empezaba. Aibara. Ok. Dijo en blanco. Tras eso, observando cómo llegaron hasta un teleférico, donde se reveló la verdad. Tolly. Así que era un impostor. Dijo viendo esa extraña sustancia. Yuki.
Por eso actuaba tan diferente, era literalmente otra persona. Utahime. Eso no explica aún el por qué se comió ese insecto. Dijo con repelús. Kuroi. ¿Qué es eso? Dijo viendo cómo esa extraña viscosidad se adhería a Yotaro. Geto. Miren cómo se expande al contacto con la carne de Yotaro. No es una proyección de energía, es materia orgánica que consume otra materia para crecer. Es un stand de tipo biológico puro. Una vez que te toca, el tiempo corre en tu contra. Pensó, imaginando a cuando una maldición consume a un no hechicero, una situación que había visto varias veces. Tolly. Esa cosa es un problema. No puedes cortarla, no puedes golpearla porque se regenera y, si intentas quitártela, se extiende. Ese grandulón está cometiendo el error de intentar usar fuerza bruta contra un fluido. Es como intentar golpear el océano. Pensó ya notando las características del stand, generalmente para luchar contra alguien, debes leer sus habilidades, para saber cómo responder. Rico. Su brazo se está quemando, no espera. Esa cosa se lo está comiendo vivo. Gritó alarmada al ver cómo el stand empezaba a extenderse por el cuerpo de Yotaro. Aza. Este stand se llama Yeyou Temperance, en resumen es un stand de tipo físico que no tiene una forma fija. Puede copiar la apariencia de cualquiera, pero su verdadera función es consumir materia orgánica para crecer. Es prácticamente indestructible. Resiste el fuego, el hielo y los golpes físicos. Dijo dejando a más de uno en silencio. Boyo. No me puto jodas. Yaga. Un stand sin debilidades físicas evidentes, es una defensa absoluta. Si el usuario se queda a la defensiva, no hay forma de que Star Platinum lo atraviese. Mei Mei. Una armadura que crece mientras devora al enemigo, el costo operativo es cero y la ganancia es la victoria segura. Es un stand muy eficiente, y muy desagradable de ver. Utahime. Yotaro está intentando quemarlo con un encendedor y no funciona, incluso intentó congelarlo con esa paleta, y nada. Dijo dejándose caer en su asiento. Shoko. El problema es que la masa ya entró en sus poros, Yotaro no está peleando contra un enemigo, está peleando contra una infección acelerada. Ibara. Espera, ¿está hablando de usar una técnica secreta? Dijo inclinándose en su asiento. Nanami. ¿Tan rápido? No espera, esa postura significa que. Yuki. Solo puede significar una cosa, niños. Dijo riendo al ver cómo en efecto, Yotaro empezó a escapar. Todos. ¿Por qué no me sorprende? Pensaron al unísono. Geto. Bueno, a lo mejor ese stand tiene algún límite de alcance. Boyo. Pues no parece. Dijo al escuchar las palabras del usuario. Pero en eso, vieron como Yotaro se tiró al mar junto al usuario, al inicio no entendían qué quería hacer, hasta que una voz los interrumpió. Tolly. El stand es invencible, el usuario no. Dijo con una sonrisa que le sacó un escalofrío a más de uno, pero rápidamente se dieron cuenta de lo que quería decir. Goyo, Geto y Aibara. Esto va a doler. Dijeron al unísono, al ver cómo Yotaro molía la cara del usuario a golpes. Kuroi. Santo Joestars. Dijo con un escalofrío. Rico. ¿De verdad sigue vivo? Preguntó con un escalofrío. Shoko. Parece que sí, pero, es un milagro que siga teniendo cara. Dijo con una mueca. Boyo. Ja, eso es, si no puedes atravesar la armadura, tira al tipo al agua hasta que se ahogue, Yotaro es un genio de la improvisación. Gritó entre risas mientras aplaudía. Geto. Cuidado, idiota. Gritó esquivando las manos de Goyo que casi lo golpean. Tolly. Usó el entorno para forzar al usuario a exponerse, inteligente. Ese tipo se confió demasiado en su invulnerabilidad en una pelea real, la arrogancia es lo primero que te mata. Pensó con un brillo en los ojos, fíjoseme cierto peliblanco. Geto. Lo que me sorprende es la resistencia de Yotaro, soportó que esa cosa le comiera parte de la piel del brazo sin dejar de pensar racionalmente. Su fuerza mental es igual de grande que la de su stand, ya veo por qué se dice que solamente lo pueden manifestar personas con almas de guerreros. Yuki. Y al final, el miedo rompió la técnica, como ese sujeto empezó a suplicar y su stand perdió esa cohesión perfecta. Los stands son la psique del usuario, después de todo. Utahime. Espera, le está pidiendo información. Yaga. Sobre el asesino de la hermana de Polnareff. Dijo serio. Kuroi. ¿Espejos? ¿Su poder tiene que ver con espejos? Dijo confundida. Geto. Podría ser muchas cosas, pero por el momento, creo que lo mejor sería dejarlo de lado.
Tras eso, vieron como el grupo nuevamente reunido, se despide de la chica, para posteriormente subir a un tren, pero lo que vieron a continuación los dejó en blanco. Rico. ¿Es el real? Dijo al ver como Kakyoin lamía la cereza. Aza e Ide. Sin ninguna duda. Dijeron al unísono, causando que el segundo vigilante tenga otro déjà vu. Aibara. Definitivamente, no podré comer cerezas nunca más. Por dos. Dijeron varios al unísono. Dentro de la pantalla. Polnareff, qué bien ver que sigues mis huellas. Tu destino se ve reflejado en ella. Me confundiste la trampa, caíste, si insistes diré la verdad. Y es que controlo todo el espectáculo, mido los ángulos, Gangudo Man. Fuera de la pantalla. Yuki. Oh vaya, así que ahora estamos en la Indy. Se cayó a media oración al ver el lugar, prefiriendo mejor no decir nada más. Kuroi. Esto. Es. Bueno, en esas épocas, países como ese no estaban pasando por su mejor momento. Dijo tratando de no sonar irrespetuosa. Aza. ¿Se los dices tú, o se lo digo yo? Ide. Mejor ninguno, no vaya a hacer que ya no quieran comer galletas. Dijo en blanco. Bollo. Así que la India. Uf pues, vaya, pasamos de la pulcritud de Singapur a bueno, a esto. Dijo con una mueca, no era un ataque contra el país o la cultura, pero, definitivamente la India era uno de los lugares a los que no tendría planeado ir pronto. Geto. ¿Sabes? Cuando veo estas cosas, creo que es una suerte que la mayoría de la energía maldita se centre solo en Japón, porque es decir, solamente mira el lugar y cómo se comporta la gente, en nuestro mundo sería un nido de energía espiritual muy fuerte, un lugar así estaría infestado de maldiciones de grado 2 hacia arriba solo por el caos visual y emocional. Yaga. Bueno, tampoco es que el extranjero se libre por completo de las maldiciones, aunque no es común, tampoco es que sea imposible. Pensó. Aibara. Bueno, Abdol se ve muy a gusto en el lugar. Dijo con una sonrisa. Nanami. ¿Por qué presiento que la mufaste? Pensó Nanami viendo a Aibara, mientras fruncía el ceño. Tras eso, observaron al grupo ir a comer, aunque la escena que siguió hizo que más de uno se sobresaltara y quedara con la boca abierta. Toli. ¿Qué? Bollo. Puta. Geto. Mierda. Pensaron los tres parpadeando. Rico. ¿Qué diablos era eso? ¿Por qué diablos había un cerdo allí? Chilló del asco mientras se trataba de tapar la cara, aunque dejaba espacio para ver. Shoko. ¿Tradición? No, no he escuchado de algo así jamás. Dijo con las manos algo temblorosas. Nanani. Siento que envejecí 10 años de golpe. Dijo con los ojos cerrados, sintiendo que ya cumplió su deber en la vida, ahora, solo le quedaba la muerte. Yuki. Jeje, esto yo pues, he viajado a muchos lugares, pero esto. Dijo con una risita nerviosa. Utahime. Me estás jodiendo. Encima me dices que ese palo es para ahuyentar al cerdo. Dijo exaltada. Mei Mei. Yo no comería allí ni por $1.000.000. Tal vez si hablamos de euros, la cosa cambia. Shoko y Utahime. ¿Por qué no nos sorprende? Pensaron en blanco. Pero el momento cómico se cortó de golpe al ver el reflejo detrás de Polnareff. Geto. Detrás de ti, imbécil. Gritó Geto sorprendido, que no esperaba un cambio tan abrupto de ambiente. Bollo. Esa cosa, un momento, esta cosa tiene que ver con espejos, lo que es lo mismo que un reflejo, es decir. Shoko. Es el stand del asesino de la hermana de Polnareff. Dijo sería. Mei Mei. ¿Tan rápido los interceptaron? Yaga. Hasta el momento han mantenido un ritmo lento, por lo que no es raro suponer que sus enemigos empiecen a desesperarse. Dijo evaluando la situación. Kuroi. ¿Dirán algo? Dijo viendo al dúo de vigilantes. Ide. Todo a su tiempo. Kuroi. Ya ni sé por qué lo sigo intentando. Dijo resignada. Aza. ¿Allá vieron que soy mejor yo? Rico. Pero tú tampoco nos dices nada cuando te preguntamos. Gritó con un puchero. Tras eso, observaron cómo el grupo discutía, lo cual terminaban con Polnareff yéndose por su lado separándose del grupo. Utahime. Esto no terminará bien. Dijo nerviosa. Nanami. Está en territorio que no conoce, contra un enemigo del cual desconoce sus habilidades, y está totalmente solo. Aibara. Es un tutorial de lo que no se debe hacer. Geto. No hay nada que podamos hacer, solo observar. Dijo, aunque también se notaba la tensión en su voz. Tras eso observaron cómo pasaba el tiempo, y tal cual Polnareff paseaba solo, hasta que de la nada se cruzó con alguien. Utahime.
Oigan, ¿alguien más está viendo a un vaquero de los 50? Dijo confundida. Shoko. No eres la única. Mei. No está mal, pero le quedaría mejor con dientes de oro, y montado sobre un caballo, y no sé por qué estoy pensando en esto. Pensó confundida. Geto. No jodas, es otro usuario de stand. Bollo. Pero mira sus manos, no es el asesino de la hermana de Polnareff. Aibara. O sea que esta vez es un ataque doble. Dijo seriamente. Yaga. Eso complica las cosas, anteriores veces, atacaban por separado o turnos, aquí sí parecen que será un 2 contra 1. Dijo sintiendo como la tensión subía. En eso vieron como el vaquero invocaba un revólver, pero antes de que digan algo, Ide habló. Ide. Ese hombre es Old Horse, y su stand se llama Emperor, en resumen, le permite disparar balas teledirigidas. Rico. Eso no suena la gran cosa, es decir, ¿qué clase de persona se dejaría matar de forma tan fácil por un disparo en la cabeza? Pensó, mientras que Tolly estornudaba en el fondo sin razón aparente. Yaga. Algo no está bien aquí. Dijo entrecerrando los ojos. Yuki. ¿También lo noto? Dijo viendo el suelo debajo de Polnareff. Tras eso observaron como tras un breve intercambio, Polnareff casi muere por una bala de Emperor, pero es salvado a último momento por Atwell. Aibara. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas. Dijo cantando. Kuroi. Menos mal. Dijo aliviada. Rico. Le deberá una después. Dijo con una sonrisa. Bollo. Pues primero tendrán que sobrevivir a esto. Dijo viendo cómo los dos Crusaders se trataban de poner de acuerdo, pero en eso todos se alarmaron cuando vieron una figura en un charco cercano. Geto. Detrás de ti, imbécil. Yuki. Lo sabía. Yaga. Si no se quita de allí no pudo terminar, en ese momento el sonido de la bala retumbó toda la sala de cine, acompañado con el eco de la carne desgarrándose. Todos vieron inertes, como el cuerpo de Mohamed Abdol cayó directamente sobre el suelo sin vida, el hombre que los había acompañado en esa aventura desde un inicio, el hombre que era el sentido de la razón, el hombre que pese a todo siempre se mantenía al frente. Cayó ante la mirada de Polnareff, que nuevamente veía a alguien más partir. Dentro de la pantalla. Hey, tengo una bala reservada para ti. Tengo una puntería que te vuela la cabeza. ¿Que no quieres verla? Pues yo sí. Eres hombre muerto, trabajo en equipo. Si ya no tengo equipo, es vergüenza el huir. Es mejor ser el segundo y vivir que el primero y morir. Así que ya me voy aquí. Fuera de la pantalla. El silencio de la sala era sofocante, nadie decía o hacía algo, inclusive cuando el rap siguió, nadie parecía querer levantar la mirada, o eso parecía hasta que... Bollo. Hablen, ¿cuál es el maldito poder de ese stand? Preguntó, no exigió saber. Aza. Este stand se llama a Hetman, en resumen puede moverse a través de cualquier superficie reflectante y atacar desde allí, el nombre de su usuario es J. Hale. Geto. Cualquier superficie, eso significa que inclusive puede atacarte a través de los ojos de otros. Yaga. Sí, pero ¿en qué momento se desplaza? Debe ser a una velocidad que solo Goyo igualaría probablemente. Tolly. Oíganlo. Pensó en blanco. Yuki. No se distraigan. No podemos olvidar a esos dos. Dijo señalando a Old Horse y a Hetman que estaban por atacar a un atónito Polnareff, pero que sería salvado a último minuto por Kakyoin en un auto. Rico. ¿Sí? Eso es. Así se hace. Gritó limpiándose las lágrimas. Kuroi. Kakyoin-san, apuesto que él también debe estar sufriendo mucho en estos momentos, pero aún así tiene la fuerza de voluntad para ayudar a su amigo. Dijo también limpiándose algunas lágrimas conmovida, aunque luego quedó en blanco al ver cómo Kakyoin golpeaba a Polnareff. Utahime. Bien hecho. Alguien tenía que darle un golpe de realidad. Polnareff está actuando como un niño caprichoso mientras sus amigos mueren por él. Dijo tratando de actuar ruda, aunque algunas lágrimas la delataban. Shoko. Ese golpe no fue por odio, fue medicina. Kakyoin es el más centrado del grupo ahora mismo, sabe que si se quedan ahí, Emperor y Hetman los masacrarán. Como dice el dicho, huir no es cobardía si sirve para reagruparse. Geto. Miren a Polnareff. Su orgullo está hecho pedazos, perdió a su hermana, y ahora ha causado la muerte de la única persona que intentó protegerlo, es una carga pesada. Bueno, lo sería para cualquiera en general. Tolly. Ese vaquero tiene mucha confianza, Emperor es un stand peligroso, pero su usuario depende demasiado de las sombras del otro. Si logran separar a Old Horse de J. Hale, el circo se acaba.
Pensó un poco más técnico, juntos estos usuarios eran una amenaza, pero separados ya cambiaba la cosa, seguían siendo peligrosas sí, pero definitivamente perdían más puntos. Tras eso, observaron al dúo discutir sobre las habilidades y formas de desplazarse de Angetman, justamente para que éste los emboscara allí mismo en el auto. Rico. Está en todas partes, en los cristales, en el metal, en los ojos de la gente. ¿Cómo van a golpear algo que no está en este mundo? Gritó abrazada a Kuroi. Yuki. Tiene sentido lo que dice Kakion, ese stand es demasiado ágil. Si se mueve a través de los reflejos, para golpearlo, necesitas atraparlo en el aire, en ese microsegundo donde viaja de un espejo a otro, pero para eso necesitas una precisión sobrehumana, y solo hay alguien que puede hacer ese trabajo. Dijo viendo a Polnareff en pantalla. Dojo. O si mejor limitas sus opciones. Si rompes todos los espejos, solo le queda un camino. Dijo con una sonrisa de suficiencia. Y de nadal mal, generalmente yo soy el que debe explicar todo. Aza. Es que los tuyos están muy verdes, en cambio los míos, no hombre, son el orgullo de la sala. Y de ¿tú por qué solo te encargas de uno a la vez? Yo generalmente 3 o 4 elencos distintos. Tolly. Mejor ni me molesto en pensar en qué diablos están hablando. Pensó el mercenario que escuchó la conversación de los vigilantes. Tras eso observaron cómo el auto se volcaba, y lograban atrapar al stand en el reflejo del ojo de uno de ellos, pero... Bollo. Maldita sea niño, quítate de allí. Rugió al ver a un niño acercarse. Kuroi. Entiendo que quiera ayudar, pero aquí no es la mejor opción. Dijo nerviosa, para quedar en blanco al ver lo que hicieron los chicos. Utahime. ¿Era necesario tirarle tierra en los ojos? Mei. Era eso o morir, así que yo digo que está bien. Dijo tranquilamente. Tras eso, tras algunos incidentes, lograron dañar al stand, lo cual los guió hacia un grito donde debía estar el usuario. Rico. ¿Sí? Allí está ese infeliz, ahora pueden. En eso se cayó al darse cuenta de algo. Yuki. No es el usuario. Dijo al ver sus manos. Aibara. ¿Pero cómo? Yaga. Ese sujeto, dañó a alguien en el mismo lugar para así confundir a los chicos. Pensó con el ceño fruncido, fue una buena idea, le guste o no. Pero en eso, por fin pudieron ver a J. Hale de frente, y las reacciones fueron pues. Bollo. Pero qué mierda. Jeto. Este tipo está más feo que una maldición insecto, y eso ya es decir mucho. Kuroi. No está bien burlarse de las malformaciones de las personas, pero tomando en cuenta lo que ha hecho este tipo, que su pudra el malparido infeliz. Dijo con un tono que hizo que Rico se encogiera de miedo. Nanami. ¿De verdad terminará así? Pensó con un mal presentimiento. Pero tras eso, observaron cómo J. Hale atraía a una multitud, empezando a usar su stand para que se mueva a través de los reflejos de las personas. Rico. Maldito infeliz. Está usando a inocentes como escudos, sabe que ellos no se atreverán a herir a un civil solo para golpear a su stand. Dijo apretando los dientes. Jeto. Bueno, Yotaro posiblemente sí lo haría. Pensó en blanco. Shoko. Es un juego psicológico, quiere que entren en pánico, pero Kakyoin está tramando algo, miren sus manos. Dijo entrecerrando los ojos. En eso observaron a Kakyoin lanzar una moneda, lo cual causó que todos los ojos se fijaran hacia arriba, lo cual obligó al stand a moverse directamente hacia allí. Aibara. Eso es. Forzaron su trayectoria, si solo hay un reflejo disponible, el stand tiene que ir hacia allí, es brillante. Nanami. La moneda fue el cebo, la arena el cierre de caminos, una coordinación perfecta. Tolly. Nada mal para un par de críos, cortar en pleno movimiento. Ese caballero de plata tiene una velocidad de reacción que no cualquiera tiene. Pensó, reconociendo eso. Utahime. Miren su cara. Está sintiendo el verdadero terror. Dijo entre emocionada y divertida. Tras eso observaron cómo Polnareff finalmente le daba final a J. Hale, donde no solo vengaba a su hermana, sino a su compañero y amigo Mohamed Abdol. Jeto. Venganza consumada, pero miren a Polnareff. No se siente triunfador, sus ojos siguen buscando a Abdol. Dijo, pese a la muerte de J. Hale, no se sentía como una victoria del todo. Rico. Fue tan triste, pero al menos ese hombre horrible ya no podrá lastimar a nadie más. Dijo tratando de verle lo bueno a la situación. Shoko. La herida de su hermana ha cerrado, pero la cicatriz de Abdol será permanente. Pensó con una sonrisa amarga. Dentro de la pantalla. ¿Un proyecto típico? ¿Una inflamación? ¿Se ve mal? ¿Ves ir al doctor? ¡Sí,
constante, mutando en un instante, muy cercano a tu muerte seguro que saldré triunfante. Fuera de la pantalla. Tras eso observaron cómo el dúo se cruzaba con Josette y Yotaro, los cuales dejaron en claro que ya sabían la situación, y que ya enterraron a Abdol. Rico. ¿Se verdad solo dicen eso? Dijo con una mueca al no ver ni siquiera una lágrima. Bollo. La situación no da para eso, mocosa, recuerda que el vaquero sigue por allí. Dijo tensando a algunos. Aibara. Lo había olvidado por completo. Dijo algo nervioso y avergonzado. Nanami. Normal con todo este carrusel de emociones. Dijo también alerta. En eso observaron cómo el grupo se topaba con Old Horse, al cual tenían acorralado, pero en eso más de uno se desconcertó al ver cómo aparecía una chica extraña para salvarlo. Utahime. Espera. ¿Y esa quién es? Mei. Spawnio de la nada. Kuroi. ¿Y por qué lo está ayudando a escapar? Dijo sin entender el actuar de aquella chica, hasta que lo entendió todo. Tolly. Me debes de estar jodiendo. Pensó al ver que solo se trataba de un enamoramiento. Shoko. La engatuzó, no hay otra forma de describirlo. Dijo resignada. Geto. Es un chiste de mal gusto sinceramente. Dijo en un suspiro pesado. Bollo. Vi mal. Pensó entrecerrando los ojos, por un momento juró ver que algo saltaba del brazo de aquella chica a Josette, pero lo descartó rápidamente. Tras eso observaron cómo el grupo siguió su camino, aunque más de uno se palmeó la cara al ver cómo Polnareff trataba de coquetear con la chica. Kuroi, Utahime y Rico. Este hombre no cambia. Dijeron al unísono con un tono de reproche y decepción. Pero en eso más de uno hizo una mueca de asco al ver la verruga que tenía Josette en el brazo. Shoko. Bueno, era lógico, tomando en cuenta que han estado viajando de allí por allá, sin aparente equipo médico de buena calidad, o con la mayoría del tiempo saliendo con heridas que fácilmente podrían infectarse en cualquier lugar y momento. Utahime, Rollo, Geto, Nanami, Aibara y Mei. Entendimos el punto. Dijeron todos al unísono, dejando a una Shoko en blanco, la cual empezó a susurrar cosas tipo. El día que los partan a la mitad o los quemen, no estaré allí para curarlos. Yuki. ¿En serio? ¿Cómo es posible que te aburras con este séquito? Dijo Yuki muerta de la risa mientras palmeaba la espalda de Yaga, el cual solo suspiraba en resignación. Tras eso observaron cómo el grupo se separaba, mientras Josette se iba a que lo revisen. Pero en eso más de uno se sobresaltó de sobremanera. ¿Qué mierda es esa cosa? Gritaron varios. Rico. Tiene cara, la verruga tiene cara y le está hablando, díganme que eso no es real. Dijo con un escalofrío. Este stand se llama Empress, en resumen es un stand que una vez se adhiere a su víctima, empieza a crecer poco a poco, y consumir todo a su paso, hasta matar a su huésped, también le da la habilidad a su usuario de tomar la forma de la víctima. Shoko. Es un parásito, se está vinculando al sistema circulatorio de Joseph. No es solo que esté encima de él, es que se está convirtiendo en parte de su anatomía. Si Joseph intenta arrancarlo a la fuerza, podría desangrarse o dañar sus propios nervios. Dijo con la piel de gallina. Aibara. Espera, ahora que lo pienso, ¿quién podría ser el usuario? Nanami. Idiota, es obvio que es la chica. Kuroi. Retractó todo lo que dije anteriormente de ella. Dijo con un suspiro de decepción. Tras eso observaron cómo el stand saboteaba a Joseph, haciéndolo quedar como un asesino, y también insultando a la gente del lugar. Utahime. Esa cosa es casi tan molesta como Goyo. Bollo. ¿Eso es un halago o un insulto? Geto. Posiblemente las dos, pero mira cómo se burla de él. Dice que Joseph será su comida, es fascinante y repulsivo a la vez. Joseph está en una ciudad extraña, rodeado de gente, y su peor enemigo está pegado a su propio cuerpo. Sinceramente debe ser una sensación horrible, menos mal que estoy bien, ya que nunca tendré un parásito sobre mi cuerpo. Pensó eso último con una sonrisa de paz. Mei. Independientemente de eso, no se puede negar que es astuto, es decir, manipular la ley local para aislar al objetivo fue una muy buena jugada, demasiado inteligente, un hombre extranjero acusado de asesinato no tiene a dónde ir. Esta usuaria es un estratega del caos. Tolly. Ese viejo está pasando por un infierno, tener que pelear contra tu propio brazo es una bruma pesada, pero ese vejete no es un novato, si sobrevivió a esos vampiros hace años, no va a caer por un grano parlanchín. Pensó con una sonrisa. Aibara. Imaginen que de la nada tu mano se mueva sola, ¿cómo se sentiría? Pregunto a nadie en específico. Aza.
Yo también lo he experimentado, en septiembre más específicamente. Dijo con una sonrisa, para luego sentir un escalofrío al sentir la mirada de cierta francotiradora. Aza. Oye, ¿y de tú? ¿Y de? No, ya tengo a demasiadas personas como para que tú vengas de colado. Dijo sin voltear a verlo. Aza. TCH, me caías mejor cuando eras sombrío y no tenías emociones, eras más fácil convencerte. Dijo en un murmullo bajo. Yuki. Lo que Joseph necesita es algo que Empress no pueda asimilar, pero tampoco puede pensar con claridad al luchar contra reloj. Dijo tratando de pensar en una alternativa. En eso todos vieron confundidos como Joseph usaba su stand para grabar algo en el piso, se confundieron al inicio, pero cuando vieron lo que hizo Joseph, más de uno soltó una carcajada. Dojo. Ese es el Joseph Joestar que quería ver. Tu siguiente línea es, clásico. Usar el alquitrán para crear un contenedor que la presión del propio stand no pudiera superar, el viejo todavía tiene trucos bajo la manga. Dijo, definitivamente era ese. Utahime. Qué alivio, estaba a punto de vomitar si esa cosa seguía creciendo. Ver cómo explota fue extrañamente satisfactorio, al igual que ver cómo posan. Eso último lo pensó, aún confundida por estos pensamientos. Tolly. Simple, sucio y efectivo. Me gusta. Pensó. Jeto. Ay Diosito, otro trauma para Polnareff. Dijo con una mueca al ver cómo el francés quedaba petrificado al ver que aquella joven de la nada se convirtió en una vieja fea y obesa, para luego morir frente a sus ojos. Yaga. Joseph tendrá mucho que explicar. Dijo suspirando. Dentro de la pantalla. A lo lejos un coche hambriento con ganas de torturar. Si te prendo fuego mi gas, enciendo con toda mi electricidad. Cargando espectro ruedas al techo, diseño espectacular. Soy la rueda de la fortuna, tu destino en mi mano está. Fuera de la pantalla. Rico. Ahora estamos en un viaje por carretera. Dijo con una gota de sudor. Yuki. Bueno, nunca está de más pasarla bien en familia, ¿no? Jeto. Sí, no creo que esto sea como un viaje en familia. Dijo con una gota de sudor. Utahime. No bajen la guardia, ya es costumbre que siempre los ataquen. Dijo con la guardia alta. Kuroi. Un momento, ¿esa es? Dijo para quedar en blanco. Boyo. Niña, la cagaste. Dijo viendo cómo Aine estaba nuevamente en el grupo. Yaga. Esto no es un juego, niña, ella no tiene lugar allí, es solo una infante. Mei. Bueno, tenemos a Paco, pero es verdad, dudo que veamos a niños haciendo algo contra usuarios de stand. Aza. Tu chetón. Le gritó Aide antes de que diga algo más. Nanami. ¿Y a este tipo qué le pasa? Dijo viendo como un tipo empezaba a sonar la bocina de forma desesperada. Aibara. Oh no, no me digas que. Ide. Exactamente, es otro usuario de stand, y para que no se alargue de más, este stand se llama Well of Fortune, en resumen, este stand se une a un objeto y cambia sus capacidades. Aza. Es similar al stand de Strength, pero más nerfeado. Dijo interrumpiendo a Aide, el cual quedó en blanco. Boyo. Pues la verdad sí, este stand no luce como la gran cosa, pero tomando en cuenta que están en una carretera llena de acantilados, allí sí se complica las cosas. Tras eso observaron cómo el auto literalmente empezaba a moverse por las paredes, quedando totalmente en blanco. Boyo. ¿El auto acaba de escalar las paredes? Dijo totalmente deslocado, eso debía ser una de las cosas más geniales y bizarras que habría visto. Shoko. No está escalando, está clavando esos picos en la roca, es una extensión de su piel, ese stand puede alterar la forma del metal a voluntad, es como una técnica de transformación de materia. Dijo prestando atención. Nanami. ¿Les está hablando por el radio? Mei. Debe ser otra habilidad del stand, útil para misiones a distancia, inútil si tu único objetivo es burlarte. En eso observaron cómo el grupo era volcado, para que luego Well of Fortune empezara a atacarlos de la manera más surrealista posible. Yuki. Ataques de gasolina, está disparando gotas de combustible a alta presión. Si una chispa salta, los Joestar se convertirán en una barbacoa andante. Nanami. Uf, ¿y esa sensación? Pensó, sintiendo como si una parte de su cuerpo se volviera carne frita de la nada. En eso vieron como Yotaro era aparentemente calcinado vivo, aunque algunos se dieron cuenta de algo más. Rico. Échenle agua que se nos va. Gritó alarmada. Kuroi. Espere señorita Rico, mire bien. Tolly.
Usó el momento de la explosión para crear un túnel en la Tierra con Star Platinum, increíble, su velocidad de reacción le permitió protegerse bajo el suelo antes de que el fuego consumiera sus pulmones. Pensó con una ceja alzada, definitivamente ese stand era de su tipo. Yaga. Usar el propio ataque del enemigo para crear una cortina de humo y desaparecer, Yotaro tiene un instinto de supervivencia que roza lo absurdo. Halago. Tras eso, vieron como Yotaro le daba una paliza al usuario de Wheel of Fortune, pero en eso absolutamente todos quedaron en blanco al ver al usuario. ¿Pero qué mierda? Pensaron todos sin excepción. Tolly. Vaya. El usuario era un tipo patético escondido detrás de una máquina grande, siempre es igual con estos matones. Dijo aguantándose la risa. Nanami. Sin comentarios, simplemente sin comentarios, aunque, yo le recomendaría a Polnareff unas clases de manejo. Utahime. Al menos ahora pueden seguir adelante, pero cada vez los enemigos son más extraños, primero un mono, luego uno que se movía por los espejos, luego un parásito y ahora un autotransformer. Dijo sintiendo que en cualquier momento le daría migraña. Aza. Este tipo tiene cara de que la pasó muy bien en la cuarentena. Dijo con los ojos abiertos. Ide. ¿Y tú cómo sabes? Aza. Vamos al siguiente. Dijo rápidamente para desviar la pregunta. Dentro de la pantalla. No para sospechar, versiones poderías sin rastro de sangrar. Es que todo fue succión de la promesa. Solo yo no me puedo controlarte. Como marioneta tengo estopolo gigante. No hay una forma en que me puedas derrotar. Porque la justicia siempre prevalecerá. Fuera de la pantalla. Rico. ¿Debes de estar bromeando? Bollo. ¿En serio acaba de pagar porque le hagan un uniforme igual al que tenía antes? Dijo alzando una ceja. Kuroi. Bueno, al menos se fue a despedir de la chica. Dijo con una sonrisa al ver cómo el grupo finalmente se despedía de Agne. En eso observaron en un cambio de escenario, ahora con el grupo en un pueblo extraño. Utahime. Este lugar me da mala espina pero de las muy malas. Dijo nerviosa. Shoko. Esa gente, hay algo raro en ellos que no me gusta. Dijo frunciendo el ceño. Nanami. Esa mujer, ¿soy el único que se le hace familiar de algún lado? Dijo frunciendo el ceño. Aza. Miren mejor que lo sepan desde ya, esa mujer es Enjaba, la madre de J. Hale. Dijo poniendo a todos alerta. Kuroi. ¿La madre de ese hombre? Dijo frunciendo el ceño. Yuki. Vaya, pese a todo, se ve que de verdad está muy molesta. Ide. Bueno, no se puede negar que eran personas con conductas muy cuestionables, pero pese a todo ella de verdad amaba a su hijo, así que como ya supondrán, esta no está muy feliz con Polnareff. Dijo mientras se mostraba cómo el grupo seguía a Enjaba hasta un hotel. Nanami. Hotel en medio de la nada, una mujer extrañamente amable y un silencio sepulcral, todo en este escenario grita trampa. Ya para este punto ni me sorprende que Polnareff es el primero en bajar la guardia, como siempre. Dijo con un suspiro, era sorprendente que para este punto, el grupo aún seguía siendo muy confiado. Tras eso observaron cómo Polnareff se comportaba de forma excesivamente amable a la mujer. Utahime. Esa vieja está a nada de explotar, miren cómo mira a Polnareff cuando él se da la vuelta. Es puro veneno, Polnareff, aléjate de ella, idiota. Shoko. Por favor díganme que Polnareff lo sabe y solo está actuando. Dijo tapándose la cara. Aibara. ¿Quieres la verdad? Dijo con una sonrisa nerviosa. Rico. Esto saldrá terriblemente mal para Polnareff. Dijo desviando la mirada, ya para este punto, parecía que ese universo le tenía manía al francés. Tolly. Esa vieja, no parece tener una habilidad física, supongo que su stand debe de ser de soporte o algo similar. Asumió, no había mucha información para llegar a algo concluso. En eso más de uno se sobresaltó. Yuki. ¿Ese es Hol Horse? Dijo en blanco al ver cómo este estaba oculto en una esquina, herido y tratando de advertirle a Polnareff. Rico. ¿No se supone que son aliados? Kuroi. Me imagino que también se debe a que fue Hol Horse quien abandonó a su hijo, al punto de vista de ella, él debe ser igual de culpable que Polnareff. Tras eso observaron la aparición del stand de Enjaba. Aza. Este stand se llama Justice, en resumen, este stand es capaz de crear ilusiones, y también es capaz de controlar a cualquiera, siempre y cuando ésta le cause una herida. Después de eso, todos vieron algo que hizo que, absolutamente todos se estremecieran. Pero qué putísima mierda. Gritaron varios al ver cómo Enjaba hería a Polnareff y lo obligaba a lamer el excusado. Bollo. Definitivamente.
Está confirmado, este tipo tiene la peor suerte. Rico. Olviden todo lo demás. Esto sí es la peor suerte del mundo. Gritó tapándose los ojos con horror. Tolly. De la nada, vivir con los Zenin suena como el paraíso, comparado con la vida de este tipo. Dijo con los ojos muy cerrados. Nanami. Ya no puedo más. Aibara. Nanami, cálmate. Dijo al ver cómo este parecía estar por vomitar. Geto. Definitivamente, prefiero a la maldición de los besos a eso. Utahime. Apágalo, vigilante. Apágalo. Gritó horrorizada. Yuki. Bueno, se podría decir que es una situación. ¿Sabes qué? Ni siquiera yo sé qué decir en esta ocasión. Yaga. Por 2. Justamente en eso observaron a Yotaro llegar a la escena, y la revelación de cómo descubrió a la mujer. Geto. Eso fue inteligente. Dijo, aunque lo decía más que nada para evitar pensar en lo anterior. Goyo. Cometió el error de subestimar a Don Sombrero. Yotaro no mira con los ojos, mira con la intención, y esa vieja en resumen está más que jodida. Aibara. Sí, pero mira a los zombies, con esa cantidad. Dijo algo nervioso. Nanami. Cientos de oponentes a la vez, todos controlados por un solo usuario, es un ejército de grado 4, pero la cantidad compensa la falta de calidad. Yotaro está siendo rodeado, si lo tocan y le causan una sola herida, Justice ganará. Geto. Pero miren a Yotaro. No está retrocediendo. Está analizando la naturaleza del stand, más bien, creo que lo está haciendo demasiado. Dijo con el presentimiento de que pasaría algo muy surrealista. Y así fue, lo que siguió causó otro silencio sepulcral en la sala. Mei. ¿Acaban de ver lo mismo que yo? Yuki. Sí, eso es algo que nunca olvidaré. Yaga. Estoy demasiado viejo para esto. Dijo al ver cómo Star Plantium se fumaba literalmente a Justice. Goyo. Ja, no puedo con esto. De verdad se lo acaba de comer. Ja. Dijo muerto de la risa. Utahime. Cuidado, animal. Gritó al esquivar una patada de Goyo. Shoko. Contuvo a un stand entero dentro de sí mismo, la presión interna debió ser inmensa, pero Yotaro lo hizo ver como si estuviera tomando un refresco. Dijo en blanco. Yaga. Al menos ahora tienen a alguien que interrogar. Dijo al ver cómo Enyaba caía desmayada. Yuki. Al fin terminó, esa vieja era una pesadilla, pero miren el pueblo. Ahora que Justice se fue, todo vuelve a ser lo que era. Un cementerio abandonado, todo era una ilusión. Rico. Es como una película de terror. Kuroi. O como una serie donde se revela que todo es un sueño. Dijo en blanco. Dentro de la pantalla. Debo terminar el trabajo sucio, el amodío estará contento. Me introduzco en tu mente, man, no eres consciente que mueres a pasos lentos. No te atrevas a tocarme, vas a perecer. El legado de los Josters en mi merced. Esta carta me ha representado, sucumbante el poder de los enamorados. Fuera de la pantalla. Rico. Olvide que estaba allí. Dijo al ver cómo Jorge Halls le robaba el auto al grupo. Kuroi. No la culpó, señorita, yo también lo había olvidado. Dijo algo avergonzada. Tras eso observaron cómo el grupo trataba de sacarle información a Enyaba, pero en eso justamente falleció. Yuki. ¿Qué diablos? Dijo parpadeando confundida. Yaga. Ese hombre de atrás. Dijo señalando a alguien detrás del grupo. Nanami. ¿Soy yo, o está actuando demasiado tranquilo pese a la situación? Dijo con la guardia alta. Mei. Es verdad, es como si supiera que no importa qué pase, él saldrá ganando. Dijo con sospecha. Utahime. Es verdad, así que lo mejor sería que el grupo actuara con disciplina, cautela y se cayó al ver cómo Yotaro golpeaba al hombre así sin más. Utahime. Ya ni sé por qué me molestó. Dijo con un suspiro. Pero tras eso, observaron como Joseph también salió herido. Kuroi. ¿Eh? ¿Redirigió el daño? Yaga. No, miren, él también salió herido. Dijo confundido. Ide. Este stand se llama The Lovers, en un resumen es un stand de gran alcance debido a su tamaño microscopio, este se conecta al cerebro de otra persona, produciendo el mismo daño que su usuario recibe. Shoko. ¿Otro parásito, es en serio? Dijo en blanco. Yaga. O sea que no lo pueden atacar porque si no eso sería lo mismo que atacar a Joseph. Dijo tratando de pensar en una solución. Yuki. Bueno, no es como que puedan encoger sus stands a tamaño microscópico. Tras eso, observaron cómo este empezó a usar a Yotaro como rehén y esclavo. Nanami.
Ese tipo, está pisoteando a Yotaro, literalmente, puedo ver cómo Star Platinum está temblando de rabia detrás de él. Dijo algo nervioso por la mirada del Joestar. Kuroi. Hasta la basura tiene más dignidad que ese tipejo. Dijo con el ceño fruncido. Tolly. Es un reverendo idiota, cometió el error de dejar vivo al ejecutor, puedes humillar a un perro, pero si humillas a un tigre y no le cortas los colmillos, eventualmente tendrás que soltar la correa, y cuando Yotaro se suelte. No querría estar en los zapatos de ese idiota, y eso es algo que definitivamente voy a gozar ver. Dijo con una sonrisa. En eso, todos quedaron callados al ver lo que pasó. Yuki. ¿Es en serio? Dijo al ver cómo Polnareff y Kakyoin encogieron sus stands. Yaga. Creo que para este punto ya no tiene sentido que nos sorprendamos. Dijo con un suspiro. Shoko. Así que, también puede manipular la masa y escala del stand, es algo que solo pueden hacer todos. ¿Por qué no nos dijeron? Azaide. Pensamos que lo mejor sería que lo vieran después. Aibara. ¿Es eso o se olvidaron? Mei. Yo más bien diría que es conveniencia que siempre aparezcan estas habilidades. Dijo, y los vigilantes solo se quedaron callados. Tras eso, algunos se confundieron al ver cómo Yotaro escribía algo con mucho empeño. Rico. ¿Alguien más tiene un mal presentimiento? Nanami, Aibara y Geto. No, no eres la única. Dijeron también algo nerviosos. Tras eso, observaron cómo el grupo lograba expulsar al stand de Yosette, el cual trató de tomar a una niña como rehén, pero en eso vieron como el stand de Kakyoin había atrapado al stand con uno de sus hilos. Un silencio sepulcral se hizo cuando todos vieron como Yotaro empezaba a acercarse a paso lento al usuario del stand. Yuki. Está. Utahime. Recontra. Shoko. Jodido. Lo que siguió después, hizo que más de uno apartara la mirada haciendo una mueca. Aibara. Dios, milagro que tenga cara. Nanami. Definitivamente, un golpe de Star Platinum es algo que nunca querría sentir. Dijo sudando frío. Boyo. Na se lo merecía. Dijo con una sonrisa. Tolly. Por primera vez, estoy de acuerdo con el mocoso de ojitos. Pensó con una sonrisa.